Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy quería hablaros un poquito de las azaleas. Como veis, bueno, ya tenemos aquí un viejo conocido que ya ha estado adelantando un poquillo de trabajo, como podéis ver. Y bueno, pues nada, simplemente para aquellos que de alguna forma estén pensando en quererse hacer con alguna azalea, o bien que tengan alguna y bueno, pues que no sepan todavía cómo trastearlas de alguna forma. Bien, pues vamos a intentar dar unas mínimas indicaciones para que de alguna forma os puedan servir de utilidad. Como todos sabéis, las azaleas ya de por sí, bueno, pues sabéis que son acidófilos, es decir, que no soportan la cal, por lo tanto, ese es uno de los primeros temas que tenéis que tener en cuenta si os vais a decidir a ampliar la colección de vuestros bonsáis y en ella meter una azalea, ¿vale? ¿Qué les diferencia? Pues aparte del pH ácido, sobre todo, que tienen estos árboles, pues está claro que es la floración y sobre todo las formas espectaculares que pueden llegar a acoger con un cuidado más o menos constante, como el que se suele hacer en cualquiera de los árboles. Quiero decir con esto que las formas que se suele conseguir, ¿no?, a la hora de modelar son árboles que tienen lo que es la brotación fina, digamos, es bastante intensa, y eso hace que nos facilite formar la masa de verde en un tiempo relativamente corto, quizá comparándolo con otro tipo de árboles. Pero lo difícil de estos árboles está claro que no es eso. Cuando hay algo así, pues está claro que es porque hay alguna diferencia. Esa diferencia está que los troncos realmente pues no son los que más engordan precisamente. Entonces, primero nos interesaría, si tenemos intención de ello, es adquirir un material un poco acorde a nuestras posibilidades, está claro, y a partir de ahí empezar a trabajar la ramificación. La ramificación está claro que se trabaja como con todos los árboles. Vamos empezando desde el principio de la rama, para mí siempre es iniciar desde lo que es el tronco hacia afuera, y a partir de ahí vamos eliminando toda aquella rama que de alguna forma salga de una silueta más o menos en la que la forma de V o Y, pues digamos que vaya perdiendo un poco, quisiera hacer perder esa forma, ¿vale? Un poco como esos esquemas que os ponía en vídeos anteriores de la formación del pinzado y tal, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, por lo tanto no tiene mayor misterio que eso. Entonces, uno de los temas que tienen también las azaleas es que normalmente las fuerzas de vigor, de crecimiento de los árboles son totalmente diferentes a los árboles comunes, ¿no? En el caso de las azaleas es totalmente contrario. La parte más fuerte es la parte de abajo, ¿vale?, la que en otros árboles sería la parte débil, y en este caso la parte de la copa es la que es más débil, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con eso a la hora de pinzar, de podar y tal. Como podéis ver aquí en las imágenes, pues ya tengo aquí algunos trozos de pequeñas ramillas que no valen, porque lo que intento es ir entresacando todo aquello que no vale. He cortado alguna que otra, alguna otra la he preparado para poder hacer algún esqueje, que es buen momento también ahora. Y bueno, pues a partir de aquí, digamos que es tratar de ir limpiando cada una de las ramas para que pueda coger una estructura armoniosa y que eso de alguna forma haga que en el tiempo vaya mejorando. Bien, aparte de esto que os comento, de la fuerza de vigor, lo que sí que hay una cosa que debilita mucho a las azaleas, ¿vale?, es la floración, aunque pueda parecer una contrariedad. Y es cierto, y yo creo que es sabido por la mayoría de los aficionados que llevan ya bastante tiempo en este mundillo, que las azaleas, lo que hace la floración no solamente es hacer que luzcan impresionantes, sino que al mismo tiempo las hace consumir una cantidad de energía y de reservas que no os podéis hacer idea. Entonces, esto lógicamente hace que de alguna forma pues tengamos que tener un cuidado especial con el árbol. Todo árbol que tenga un consumo de energía superior un poco a lo que quizá podamos aportarle puede llegar a debilitar el árbol de tal manera que pueda llegar a sufrir
pérdida de parte de la ramificación siquiera, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, lo que hacemos es que antes de que marchite la floración del todo, una vez que hemos disfrutado a duras penas unos días, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es eliminarla totalmente, ¿vale? ¿Y por qué? Sencillamente, no solamente por la floración, sino por lo que es, digamos, la parte donde se forman las semillas. Bien, pues esa zona, si la dejamos, los pétalos caerían y esa zona empezaría a madurar de tal forma la semilla que ya terminaría por agotar el árbol en sí. Y en ese agotamiento está claro que la parte que más sufriría es, como os digo, la parte de lo que es el ápice. Entonces, tener en cuenta siempre esos pequeños detalles que son grandes detalles para tener en cuenta y que el árbol de alguna forma no se nos vaya a estropear. Bien, eso está claro que se consigue siempre con una buena aportación de nutrientes, como siempre, ¿eh? Siempre que hay algún tema de esto, ya sabéis que os comento siempre el tema de los nutrientes, sobre todo los abonos, ¿vale? Que estén los árboles siempre fuertes a ser posible, porque si no, cualquier tipo de esfuerzo extra o cualquier tipo de trabajo fuera de lo normal, pues quizá a lo mejor no nos respondan como vamos buscando, y eso haría que todo ese trabajo se fuera al traste, incluso trabajo de años. Entonces, un buen abonado, ¿vale? Nunca abonéis en exceso antes de la floración, porque eso lo que hace es abortar las yemas de flor y convertirlas en yemas vegetativas. Y realmente el tirón fuerte vegetativo, las azaleas, las azuki, sobre todo las variedades japonesas, la mayoría en general, pero bueno, son las que más se trastean en el tema del bonsái. Bien, pues las azuki, sobre todo después de la floración, pues normalmente tienden a tener un fuerte empuje de brotación, y eso hace de que se empiecen a formar nuevas ramitas que, si no entresacamos parte de lo viejo que hay, pues como he estado yo haciendo ahora, por ejemplo, para ir adelantando un poco, pues está claro que llegaría a ponerse tan espesa que, bueno, pues todo eso ya sabéis que al final, si no se tiene cuidado, pues puede perjudicar incluso hasta la planta desde el punto de vista de lo que le pueda restar en cuanto a energía y cosas de esto, ¿vale? Bien, dicho esto, lo que está claro es que a partir de ese momento hay una brotación, una fuerte brotación, y es un momento en el que, al menos en algunos sitios, se usa también para, o se aprovecha, mejor dicho, se aprovecha también para hacer el trasplante del árbol, ¿vale? Y se aprovecha un poco por aquello de que, como os digo, de que es un momento en el que ese exceso de derroche de energía que tiene el árbol cuando está justo en el periodo de floración, pues una vez que termina, lo que hace es activar el sistema radicular de una manera fuerte, bastante fuerte, y ahí es cuando realmente hay que hacer aportaciones generosas de un abono con un pH adecuado a lo que son las azaleas, como ya sabéis, un pH ácido, ¿vale? Por lo tanto, en ese momento, ¿vale?, pues lo que hacemos es, como digo, aprovechar. Si tenemos que cambiar de maceta, si tenemos que cambiar el sustrato, bueno, pues es un momento adecuado. Tener en cuenta de que nos pilla en un momento ya en el que estamos en los últimos días de primavera, la última semana, primavera con verano y tal. Esto conlleva de que la necesidad de agua va a ser un poquito especial a partir de estos días en adelante. Por lo tanto, sí que es cierto que las azaleas tienen un sistema radicular muy enmarañoso, muy de tela de araña, podríamos decir incluso, ¿no? Entonces sí que también esto va a hacer de que el árbol pueda respirar un poco mejor, porque normalmente tiende a compactarse de tal forma que, bueno, que puede tener quizá a lo mejor sus pequeñas desventajas también, como sabéis, con los sustratos. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos lógicamente es trasplantar. Entonces, tener en cuenta que toda esa raíz, que normalmente es raíz fina, que es la que se encarga realmente de absorber el agua, lógicamente ahora va a tardar un poquito en volverse a recuperar, pero que con la fuerza que os digo que suele tener el sistema radicular en las azaleas tras la floración, con esa fuerza que le caracteriza, está claro que se recuperará en un tiempo relativamente corto, o sea, sin el mayor de los problemas. Por lo tanto, es algo que nos facilita un poco esa labor.
Yo normalmente no me gusta trasplantar en esta época, un poco porque, bueno, yo normalmente los cepellones de las azaleas los suelo trabajar un poquito más a fondo cuando las trasplanto. Y lo que hago normalmente es trasplantarlas en el mes de febrero con marzo. Así, de esta manera, es posible que a lo mejor no tenga la floración que los años que está el árbol bien asentado, pero tampoco es que me importe mucho el tema ese, porque realmente lo que me importa es la salud del árbol. Si el árbol está bien, bueno, pues ya tendremos tiempo de estar viendo las flores en años sucesivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tema creo que es al que tenemos que dar prioridad, más que quizá a la floración en sí. Entonces, como os digo, momento óptimo para el trasplante, momento óptimo para una ligera poda para que esa facilidad de ventilación y de entrada de luz haga que el árbol vuelva a brotar de una forma fuerte, en la que le caracteriza después de esa floración. Y luego, pues como siempre, una vez que ese periodo se termine, pues actuaremos en consecuencia luego a últimos ya de otoño por ahí con invierno, y así de esta manera pues un poquito de selección de todo aquello que no vale, o alguna colocación de alguna ramita que otra por ahí, y de esta forma le vamos dando forma a nuestro árbol prácticamente casi sin darnos cuenta. Entonces, ahora lo que voy a seguir haciendo es un poco lo del tema de lo del pinzado, y a partir de ahí pues es un poco lo que realmente interesa, porque de ahí depende un poco que la salud del árbol, ¿vale?, pues se mantenga e incluso pudiera llegar a mejorar. Como pasa con la mayoría de los pinzados, sobre todo, pues es que normalmente liberamos al árbol de una carga de transpiración en las hojas que ahora en este tiempo pues la verdad es que le viene bien. Aunque la Kanuma es una tierra de origen japonés también, con un color amarillo tipo al azufre, y que debido a la riqueza en azufre y en algo de hierro, pues esto hace de que esta tierra tenga unas características un poco especiales. No realmente por esto del azufre ni estas cosas, ¿no?, pero sí que por la estructura molecular que tiene, por su forma. La hace una tierra un poco especial, muy ligera, pero a la vez muy absorbente, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que cuando la utilizamos como sustrato único, sin ningún tipo de mezcla, que yo es lo que os recomiendo si queréis que el árbol tenga una buena salud, ¿vale?, el utilizar la Kanuma, que tiene unas características un poco especiales que la hacen más que apta para la azalea. Esa característica que tiene es un sustrato muy ligero, con una porosidad bastante buena, que hace retener bastante cantidad de agua, y que lógicamente si regamos en seco hay una parte de esa Kanuma, sobre todo en la granulometría fina, que se puede llegar a ir con el agua porque llega a flotar. Entonces el truquillo muchas veces en esto es pues para que no haya mucha variación de color, que ya os digo que es un color así amarillo azufre. Yo, por ejemplo, lo que utilizo es un poco de Kiryu, que es mucho más pesadito, ¿vale? También tiene el pH ligeramente más ácido que la Kadama, por lo tanto eso va a hacer de que haya un buen acoplamiento entre un sustrato y el otro, y de esa manera lo que hacemos es evitar que la Kanuma pueda llegar a flotar. Bien, pues dicho esto, lo de siempre, el tema está ahora en trabajarla, lo que es seguir trabajando el tema de la poda, como os digo, que ya estaba liado con ella, y es preparar el árbol para que así de esta forma lo que vaya quedando y lo nuevo que pueda nacer, pues le dé tiempo a formar nuevas yemas de flor para la siguiente temporada. Tener en cuenta que aunque ahora las azaleas necesitan de una aportación un poco especial, incluso aportación de quelatos de hierro también sería bueno, ¿no? Aunque ahora necesitan aportaciones generosas de abono, independientemente de que se diga eso de que en verano no se debe de abonar. No se debe de abonar, depende y cómo. Si se utilizan abonos orgánicos que sean, digamos, de una aplicación suave, por decirlo de alguna forma,
no vais a tener el mayor de los problemas. Por lo tanto, de lo que se trata es de que el árbol siga bien alimentado en el momento en el que, como en este caso la azalea, lo va a utilizar porque va a tener una brotación, su brotación un poco más fuerte. Por lo demás, tenéis que tener en cuenta que a la hora de pinzar, a la hora de limpiar, sobre todo como la parte de abajo, como os digo, es la parte más fuerte desde el punto de vista vegetativo, pues lo que hacemos con eso es tener la precaución de no eliminar mucho en lo que es la copa, para que de alguna forma no se nos descompense y no se nos desequilibre demasiado en cuanto a fuerza. Que hay otras maneras de actuar desde el punto de vista de lo que es el tema de las azaleas, ¿no? Y que en ocasiones lo que se hace es como una especie como de defoliado, ¿no? De defoliado, pero como si cortáramos como un seto, es decir, que se utilizan tijeras como esta, ¿vale? Que veis aquí, que es una tijera un poco especial y es una tijera que yo la utilizo pues para pinzar muchas veces lo que son las azaleas, como si estuviéramos cortando un seto, ¿veis? Así, tal cual, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera lo que hacemos es activar el árbol desde otro punto de vista. ¿De qué punto de vista? Pues sencillo. El punto de vista que se activa en un árbol de este tipo cuando hacemos esto es el mismo que se activa en un seto cuando le cortamos. Un seto cuando se corta y se vuelve a cortar y se vuelve a cortar porque sigue creciendo de alguna forma, lo que hace es activar mucha brotación fina. Y esa brotación fina es la que hace que se vean los setos compactos y que se vean de alguna forma como se pueden ver, ¿no? Bien, pues eso pasa un poquito con las azaleas. Cuando podamos o pinzamos de esta manera, lo que suele ocurrir es que el árbol lo ve como una especie de amenaza. Y eso lo que hace es activar la brotación trasera, ¿vale? Y entonces, en ese caso, en puntos donde a lo mejor no tenemos yemas, pues a partir de este momento, pues es posible que podamos empezar a tenerlas, ¿vale? Como veis, es prácticamente como una especie de defoliado, ¿vale? ¿Veis? No quito todo, se quedan lo que son prácticamente lo que son los inicios de las hojas. O sea que esta es la forma, una de las formas, aparte de lo que os he dicho. Esto también lo podéis hacer, ¿vale? Esto sobre todo se hace cuando hay más brotación, cuando hay más, el árbol está mucho más compacto, ¿vale? Pero esto no implica que luego no haya que hacer una selección cada X tiempo de una manera más selecta, ¿vale? O sea que luego, lógicamente hay que hacer pues como estaba haciendo yo, ir seleccionando brotes o ramas nuevas para que de esa forma luego la ramificación que vayamos formando que sea de mayor calidad. Al mismo tiempo lo que hacemos es igualar un poco lo que son todas las zonas, O sea que por eso os digo que es un poco el tipo, es una forma quizá poco ortodoxa desde el punto de vista de aquello de que el bonsái es tan especial, ¿no? De que tenemos tanta metodología a la hora de hacer las cosas. Bueno, pues esto es poco más o menos que un trabajo tipo jardinería, pero que es tan resultón como pueda ser el otro. Y esto normalmente en árboles de formación, ¿vale? Pues hace de que los árboles se puedan llegar a formar de una manera mucho más rápida en cuanto al tema de compactación, ¿vale? Así es que pues nada, pues ya sabéis otra forma. Bien, aquí ahora, como veis, simple y llanamente, ¿vale? Esto que estoy haciendo ahora mismo aquí en la parte de la copa, lo que hace es activarla de tal manera que lo que hace es crear una brotación mucho más compacta. Y a la vez lo que estamos es consiguiendo contenerla y darle la forma mucho más acorde a lo que realmente vamos buscando. Así es que este es el quid de la cuestión. Una cosa tan fácil como esta. Y esto, claro, a ver, volvemos a la misma de siempre. Árboles en formación, árboles que no vayan a ir a una exposición, O
O sea, que no es algo que es que lleguemos alegremente y se lo hagamos a todos los árboles. No, para nada, para nada. ¿Eh? No os vayáis por ahí, que no. ¿Eh? Esto es lo que es y esto se hace para lo que se hace. Para crear masas controladas y que de esa manera luego en poco tiempo pueda llegar a lucir el árbol mucho mejor, ¿vale? De todas formas, esto voy a intentar hacer luego un vídeo más adelante, cuando ya empiece el árbol a brotar, ¿vale? Y un poco solamente por el hecho de mostraros de que las cosas que se hacen, bueno, pues esas cosas de alguna forma funcionan, que las hacemos pues por eso mismo, o sea, que no penséis que, porque ahora mismo tengo árboles ya como que ya conocéis, por ejemplo en las defoliaciones como el fresno, por ejemplo, porque sí que es cierto que hay árboles por ahí que no los controlo yo porque no eran míos, los he trabajado, se los han llevado y hasta ahí es lo que hay. Entonces no sé que están bien, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema, pero que bueno, que no, si en algún momento puedo conseguir, digamos, fotos, pues nada, pues está claro que las pondremos, seguro. Porque tengo, por ejemplo, del famoso fresno que le pegué el defoliado, que está ya para pinzarle otra vez. O sea, lo que quiero decirse que el haya, por ejemplo, en la defoliación, bueno, pues tiene ya hojas que ya empiezan a abrir una segunda brotación, como os decía al principio, ¿vale? Y está claro que todo eso es por algo, ¿eh? Así que es cierto que hay técnicas que es posible que aceleren, ¿vale? Es posible que aceleren muchas veces la formación. Esto es cuestión de que cada uno tenéis que ir de alguna manera probando técnicas dentro de las que se utilizan en bonsái, pues ir probando la que mejor os pueda ir a vosotros, porque esa técnica a lo mejor determinada, quizá a lo mejor, bueno, pues a vosotros no funciona bien porque tenéis otra manera de cultivar. Y en ocasiones eso es un poco lo que tenemos que sopesar. El lugar donde tenemos nuestra colección de bonsái, me refiero al lugar, la zona donde vivimos, los tipos de agua, las exposiciones de alguna forma, temperaturas más o menos, la diferenciación dentro del año, ¿no? Temperaturas más o menos acordes, o sea, no sé, factores que hay ahí que muchas veces se pierden y que muchas veces, aunque demos consejos de cómo hacer un trabajo u otro, no siempre funcionan igual, al igual que no todos cultivamos igual, y en esas diferencias también hay pequeños cambios, ¿no? Que hacen que sea una misma técnica, no sea igual de resultona en un sitio que en otro. Luego esto es como todo, ya depende de quién, bueno, pues quien a lo mejor ha conseguido a través del tiempo pues, información referente a algún tipo de técnica, referente a algún árbol en concreto, que es lo que de alguna forma hace que bueno, pues que algunas veces se desarrollen técnicas como que mucho más especiales, ¿vale? Bien, pues nada, pues este arbolito como que ya va estando, ¿vale? Como digo, no os asustéis por hacer esto porque este tipo de trabajo, así, aunque os parezca una salvajada, os puedo asegurar que incluso hasta en los juníperos, los tan famosos juníperos Itoigawa sobre todo, y la mayoría de árboles, muchos de ellos se trabajan un poco tipo jardinería y eso es a fuerza de podas un poco fuera de lo normal. Lo que pasa que es lo que decimos, son árboles que están en entrenamiento y de lo que se trata es de provocar de alguna forma brotaciones mucho más intensas para formarlos lo antes posible, ¿vale? Todo eso en paralelo con una buena alimentación, una buena exposición y un buen riego, pues hace de que la planta se haga en bastante menos tiempo. Y de cara a la producción y para la venta, está claro que lo mejor es producir cuanto más mejor y más rápido. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, ahí es donde va un poco el quid de la cuestión. Bueno, como podéis ver en este caso, ¿vale? Pues ya se ve incluso mejor hasta lo que es la silueta, que eso nos permite hasta poder modelar incluso más, ¿vale? Y nada, como os decía, que el típico trabajo hecho con tijeras de este tamaño, de este calibre, está claro que es un poco pues, para acelerar siempre lo que son las formaciones. Pero eso sí, tenerlo en cuenta, que eso se hace cuando ya tenemos una ramificación más o menos
una estructura básica de ramas, ¿no? de varios niveles, ramificación de primera categoría o de primer orden, como queráis decirlo, de segundo o tercer orden más o menos. Y luego todo esto se hace para, de alguna forma, activar todo lo que es la brotación ya más fina, la que de alguna forma cierra la forma de la masa de verde. Entonces, ese es un poco el tema que bueno, pues aprovechando ya con la azalea esta, pues quería comentaros. Es que no tiene más historias, al final todo esto del bonsái es lo de siempre, son pequeños detalles, pequeñas aplicaciones de lo que es la horticultura, la jardinería, que se aplican de alguna forma, y sí que es cierto que a lo mejor, pues bueno, lo que hacemos es aplicarla con un poquito más de rigor, ¿no? Y para que, bueno, pues para que sea un poco más, no sé si, más fina, al menos, sería la definición, la manera de decirlo. Y eso es lo que va a hacer de que, de alguna manera, pues los bonsáis sean diferentes, pero que por lo demás no dejan de ser plantas vivas, con una serie de cuidados un poco excepcionales, y que a la hora de modelarlos, pues bueno, pues les damos formas determinadas, y esas formas determinadas, parte de ese trabajo, siempre y cuando que no tengamos, como os decía anteriormente, que exponer o cualquier historia de estas, pues bueno, pues está claro que se puede hacer perfectamente. Otra cosa es cuando ya el árbol está establecido, y a partir de ahí entonces el crecimiento es mucho más homogéneo por todas partes, y eso hace de que no haya que hacer trabajos de este tipo, ¿vale? Porque me vuelvo a repetir otra vez, que son trabajos que se hacen en árboles que están en formación, y que lo que queremos es de alguna forma motivar la brotación para que podamos hacer y conseguir una mayor cantidad de ramas que luego sean seleccionadas para ir mejorando lo que es la estructura del árbol, ¿vale? Entonces ese es el quid de la cuestión. Y si en casos como este de las azaleas, que ahora aparte de eso es cuando empieza la brotación así fuertota, pues está claro que al final el resultado va a ser siempre mucho mejor todavía, ¿vale? Y bueno, pues aquí os dejo ya con este último vídeo. Como veis, ya el arbolito está terminado, está alambrado, está colocado, y la verdad es que, bueno, pues la mejora creo que es bastante clara. Hemos acentuado el movimiento en la parte esta de aquí de la copa, al haber aligerado un poquito las ramas más o menos fuertes, que era un poco el tema. Y nada, y a partir de ahora ya pues empezar a cultivarla normalmente y aportarla su abono, sus temas, para que de esta forma el árbol siga manteniéndose fuerte y nada, y que luzca como debe. Solamente queda ya trasplantarla, pero bueno, como eso tampoco es una cosa que no conozcáis ya cómo se hacen los trasplantes, pues tampoco os voy a alargar mucho más el vídeo para no cansaros. Así es que, pues nada, lo dicho, gracias a todos por estar ahí un día más. Espero que sea de vuestro agrado y que os ayude también en, bueno, pues en algunas pequeñas cosillas que pueda haberos comentado, que sean de valor para vosotros desde el punto de vista del cultivo de azaleas. Y nada, a los nuevos que llegáis, invitaros a que os suscribáis en el canal para formar parte de esta gran familia, y así de esta manera os irán llegando las notificaciones de los nuevos vídeos, que ya son unos cuantos los que tenemos subidos en el canal. Y a los que, bueno, pues me seguís incondicionalmente, agradeceros un día más también el que estéis ahí, y nada, no olvidéis de darle al like, y bueno, pues nada, espero que, como digo, que sea de vuestro agrado, y no os canso más. Hasta el próximo vídeo, hasta el próximo día. Muchas gracias a todos y gracias por estar ahí.